Muy buenas tardes a todos en esta nueva sesión que, bueno, como ya han comentado, tiene que ver con la banca privada y gestión de patrimonios. Bueno, estén atentos porque aquí están las personas que probablemente más saben de cómo sacar rentabilidad al dinero, entre lo cual parece que merece la pena prestar atención. Les paso a presentarles. Aquí a la derecha tengo a Xavier Blanquet, director de Banca Patrimonial de Banca Sabadell. David Espeja, director de Banca Privada de Banca March, lo tenemos aquí a la izquierda. Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco. Y José Ramón Iturriaga, socio y gestor de Avante Asesores. Con José Ramón, por cierto, compartimos corte de tertulia habitual de un podcast que tenemos en el debate, que os invito a escuchar cuando queráis, muy interesante. Así que aquí estamos como en casa, ¿no? Bueno, pues quería empezar por hablar un poco. Ha salido esta mañana una cuestión importante que llama mucho la atención de los lectores y de los oyentes, y es el impuesto a la banca, a las grandes fortunas, ¿no? Y al patrimonio. Entonces, bueno, aunque sea para arrancar, ¿no? Luego entraremos en la oferta de cada banco y demás, pero quería saber vuestra opinión sobre, bueno, si es una cuestión que esté haciendo que haya patrimonio, que haya clientes que se estén viendo, o bueno, hasta qué punto pone dificultades, ¿no? El que quiera. José Ramón, por ejemplo, ya que estás ahí. Bueno, muchas gracias, Jordi. Muchas gracias al debate por invitarme. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Pero bueno, yo creo que pues arrancamos con un tema, como siempre, un poco espinoso, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema del impuesto sobre la riqueza pues es una muestra quizás más de arbitrariedad por parte de este gobierno, ¿no? De este gobierno que ahora mismo está en funciones, que ya veremos lo que depara el futuro, pero bueno, pues esa arbitrariedad es malo para los mercados, ¿no? O sea, que hoy pongan impuesto a los ricos, mañana a los bancos, pasado a las eléctricas, pues dentro de unos días no sabemos si a los calvos les van a poner un impuesto. Entonces, bueno, desde el punto de vista de seguridad jurídica, pues no es el mejor mensaje. Y en el caso concreto del impuesto a la riqueza, es comprar el argumento falaz y populista de que estás haciendo cosas por los más desfavorecidos, cuando no es así. Y yo creo que eso es lo que más le podemos reprochar al gobierno que ahora, o a los responsables económicos del gobierno actual, ¿no? Que abrazaron, que en un primer momento los responsables, ¿no? Pues venían con unos perfiles técnicos, pues tanto Nadia Calviño como José Luis Escrivá, de un corte mucho más técnico, y que venían en cierta medida a contrarrestar la parte más populista del gobierno de Podemos, y al final han acabado abrazando un poco sus tesis, ¿no? Si se miran en el espejo de lo que ha hecho, por ejemplo, nuestro vecino Portugal, pues tendría que quitarle el sueño, la oportunidad, la enorme oportunidad perdida, ¿no? En vez de incentivar la inversión extranjera, en vez de incentivar que vengan para acá los grandes patrimonios, como ha hecho Portugal, por cierto, un gobierno de un color parecido al que tenemos ahora en funciones en Madrid, pues le debería quitar el sueño, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema, ¿no? La arbitrariedad que demuestra eso, ¿no? Pues al final arbitrario es pues quien no puede ser otra cosa, quien no puede ser audaz, quien no puede ser valiente, pues es lo que no ha sido este gobierno, ni audaz ni valiente, y finalmente han acabado abrazando las tesis más populistas de los socios menos deseables. Quería saber, bueno, por parte de David y de Xavier, bueno, si queréis comentar algo sobre esto, como queráis, si no, pero entrar en la oferta vuestra de banca privada y gestión de patrimonio, ¿no? ¿Qué se centra? O sea, ¿cuáles consideráis que es su punto fuerte y diferencias de la competencia? Xavier, por ejemplo. Pues bueno, buenos días a todos y gracias por invitarnos. En nuestro caso, te diría que la oferta la basamos en 4 grandes pilares, ¿no? Primero de todo, en el mundo de los fondos de inversión, sabéis que tenemos un acuerdo estratégico con Amundi, y allí tenemos productos que son específicos para Banco Sabadell a través de una gestora que es Sabadell Asset Management, y luego acceso a Amundi y a todas las gestoras que tienen en condiciones pues, preferentes. Luego sabéis que tenemos un acuerdo en todo el mundo de seguros, una joint venture con Zurich, y nos provee todos los productos de seguros. En tercer lugar, destacaría que tenemos una mesa de tesorería muy potente y
somos muy fuertes en productos estructurados, tanto en la variedad de los productos, la velocidad de llegada al mercado, como la competitividad de los precios. Y en cuarto lugar, en la parte de inversiones alternativas, pues aprovechando toda la potencia que tiene un banco de empresas, ¿no? en sectores como las startups, la biotecnología, etc. David. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y gracias por la asistencia. Es difícil definir en muy poquitas palabras cuál es la oferta que manejamos a día de hoy en Bancamar e intentar quedarme con algo, ¿no? de todo lo que ponemos a disposición de nuestros clientes. Yo creo que la oferta es muy importante y que los clientes la valoran, pero yo aquí creo que deberíamos de hacer una salvedad entre lo que es el propio producto, por un lado, y luego el enfoque que le damos en la relación con el cliente. El producto no deja de ser un vehículo para poder acometer inversiones, pero me quedaría con que si tratamos a los clientes de banca privada con un enfoque prudente, intentando buscar creación de valor para cada uno de ellos y sobre todo, pues sabiendo muy bien qué es lo que quieren y de qué manera lo quieren invertir, escuchándoles mucho, llegaremos a buen sitio. Si hoy tuviera que decantarme por algo dentro del banco, en lo que creo que somos diferenciales, aparte de tener una oferta de producto, de valor, yo creo que muy amplia, me quedaría con la coinversión. Seguramente muchos de los que están aquí habrán escuchado hablar de la coinversión. Es algo que venimos haciendo desde hace más de 20 años, que fuimos pioneros en el mercado español. Estoy hablando de inversiones alternativas y puedo hablar, en este caso, pues de sector inmobiliario, por ejemplo. Puedo hablar de sector hotelero, que además como Banco Balear pues tenemos un profundo conocimiento de este sector, pero hablo también de capital riesgo, hablo de deuda privada y sobre todo me quedo con lo más importante, y es que el cliente que invierte en proyectos de coinversión con nosotros en el banco, bien digo con nosotros, porque al final lo que está haciendo es coinvertir, y esto se ha producido desde hace 20 años y lo llevamos como bandera. No se nos ocurre un mejor ejemplo de alineamiento de intereses con nuestros clientes, que el propio cliente esté invirtiendo exactamente en los mismos productos, en los mismos proyectos que lo hacen los propios socios y accionistas del banco. Me quedaría con esto, pero la oferta realmente es muy amplia, tanto en inversiones líquidas como ilíquidas. Tratamos de hacerlo siempre pues, de una manera innovadora para clientes sofisticados, pero también para el cliente pues, que a lo mejor no tiene el mayor de los conocimientos y llegar un poco a todos. José Ramón, antes de pasar a Ángel y preguntarle por una visión más global del cliente, por cerrar la ronda de fondos, digamos, vuestra oferta, ¿en qué ves que se diferencia, que ofrecéis al cliente? Sí, bueno, yo creo que desde Avante el enfoque es otro, ¿no? La gestora es una fábrica de productos, pero yo creo que nuestra aproximación al cliente es desde el enfoque del análisis de patrimonial, ¿no? De la planificación financiera, o sea, entender cuáles son las necesidades de cada uno de los clientes, por qué está ahorrando, cuánto tiene que ahorrar, y a partir de ahí, a partir de ese Financial Life Planning, que es como nosotros lo llamamos, pues construir la cartera, pero es solamente la consecuencia de ese conocimiento previo. Pensamos que el producto son las tejas, ¿no? De la casa, pero los cimientos, y para construir esa relación con el cliente pensamos que la forma más eficaz y más eficiente de hacerlo es a través de este proceso de planificación financiera, en el que al final conoces muy bien en detalle cuáles son las necesidades de los clientes y puedes recomendarle mucho mejor. Ángel, una perspectiva más global, pues, ¿cómo ves? A veces se habla, ¿no?, del número de ricos que hay en España, el impuesto a los ricos. No sé, este cliente, ¿cómo ha evolucionado y qué necesidades veis? Y lo vamos comentando. Buenos días. En primer lugar, por supuesto, agradecer al debate la amable invitación.
Van 4 preguntas en una, o sea que esto va a ser complicado, ¿no? En cuanto al tema de la imposición, creo que se atribuía a un ministro francés de Hacienda cuál es el arte de establecer impuestos. Y entonces lo que él decía es quitarle el mayor número de plumas al ganso sin que grande demasiado, ¿no? Entonces, es verdad que los gobiernos tienen que buscar un equilibrio entre los ingresos públicos y la redistribución de la riqueza, buscando efectivamente el crecimiento económico y la inversión extranjera. Todos los impuestos que vayan a agravar la riqueza o las transacciones financieras. Hemos visto los datos sobre la estimación que tenía el gobierno de 800 millones en impuestos de transacciones financieras que se han quedado en menos de una décima parte. En fin, creo que es bueno hacer una evaluación coste-beneficio antes de tomar ninguna medida porque luego tiene efectos indeseados. Y volviendo a la situación de nuestro mercado de fondos de inversión, pues aquí estamos viendo 3 ejemplos de 3 modelos de negocio distintos y esto es lo que tenemos que preservar desde el punto de vista normativo, que haya competencia, sin duda, manteniendo la protección al inversor, pero que las reglas de juego den margen para que cada entidad pueda establecer el modelo de negocio que crea oportuno. Hablaremos posteriormente seguro de las normativas pendientes a nivel europeo, pero entre ellas el borrador de estrategia de inversión minorista por parte de la Comisión Europea, pues creo que no ha detectado una serie de problemas, pero creo que no los está enfocando demasiado bien. Y ahora mismo el mercado de fondos de inversión en Europa es un mercado muy competitivo, muy abierto, basado en la libertad de elección por parte del inversor. 3 libertades, de hecho. Primero, libertad de elegir el servicio por el que adquirir esos productos, ya sea asesoramiento, gestión discrecional o comercialización. La segunda libertad es la de poder elegir entre, en España, más de 40.000 ISINes o referencias de fondos de inversión. Y la tercera libertad es la de poder elegir el coste o como la forma de pago del coste de ese servicio que se le presta, ya sea por pago implícito o pago explícito. Y este modelo, que es el que existe en 26 de los 27 países de la Unión Europea, con la única excepción de Holanda, que supone tan solo el 4% de la población de la Unión Europea, es un modelo que ahora que está cuestionado por la Comisión Europea en su propuesta y creo que no va en la línea adecuada para poder permitir, como hemos visto hoy, pues que las entidades se diferencien por el acceso que dan a los clientes u ofertas sobre preferencias de sostenibilidad o precios, porque en esa misma normativa se está estableciendo un benchmark a nivel europeo que lo que te lleva es una fijación del precio único, ya que si te sales de ese benchmark no puedes, salvo excepciones, poder ofertar ese producto. Por lo tanto, esto va mal enfocado a efectos que Europa, como pretende la Comisión Europea, aumente el acceso del inversor minorista a los mercados y con esta propuesta pues va mal enfocada. ¿Sabe cómo es la evolución del cliente? No sé qué os piden ahora, cómo ha cambiado en los últimos años y cómo está ahora mismo. Bueno, al final el cliente de banca privada no es ajeno a los cambios, ¿no?, que se producen en el mundo y los clientes pues exigen una mayor digitalización por nuestra parte y exigen una mejor experiencia de usuario, ¿no? Y por lo tanto lo que nos obliga, ¿no?, a las entidades es a ponernos al día, a invertir en tecnología, no solo para mejorar nuestros procesos y eficiencias, sino para tener mejores herramientas y poder prestar un mejor servicio a los clientes, ¿no? También la información fluye más rápido, tiene muchísima más información y por lo tanto pues eso nos ayuda también pues, en el proceso de toma de decisiones. En vuestro caso, David, no sé, ¿hay algún producto que tiene especial éxito? No sé, algún... Bueno, como he comentado antes, no es tanto en sí un producto, sino un acercamiento prudente con los clientes y un análisis pormenorizado de cada persona y qué es lo que necesita. Ahora bien, sí es cierto que hoy nos demandan cosas diferentes que las que se demandaban hace 20 años. Yo lo puedo decir por propia experiencia en gestión de cartera con clientes.
Hoy el mundo ha cambiado y esto es una realidad. La sociedad hoy es un poquito más compleja. Hoy el inversor, yo creo que el inversor medio español también quiere invertir con propósito. Nosotros, desde luego, intentamos que nuestros clientes tengan una oferta disponible en la que puedan invertir con propósito. Estoy hablando de conciencia social, estoy hablando de conciencia medioambiental y, en general, hoy un cliente lo que quiere es invertir como vive. Es curioso porque se está produciendo, yo creo que un momento interesante en el que los clientes, como ha dicho Xavi, pues nos piden digitalización. De hecho, nosotros estamos inmersos desde hace unos años en un proceso de transformación digital, pero nos piden esto, pero a la vez también nos piden la cercanía y el asesoramiento personalizado, transparente y cercano, ¿no? Con lo cual, nuestra oferta va un poco enfocada por ahí. Y en cierto modo, pues hoy un cliente, en definitiva, quiere invertir, tiene como objetivo la rentabilidad, pero también tiene esa conciencia social, con lo cual toda nuestra oferta tiene que estar también orientado a esto. La diversificación es fundamental en todo esto y lo que tratamos es de crear carteras en las que nuestros clientes puedan tener la tranquilidad de saber que están bien diversificados entre diferentes tipos de activos, sectores, también diferentes productos y vigilando mucho la parte de la fiscalidad que también le hemos comentado. José Ramón, en vuestro caso también esta cuestión del propósito y de lo que comentaba David ahora, tanto el propósito como la tecnología, también lo notáis y me imagino, no sé si hay también una especie de brecha digital ahí a veces, o sea, que tenéis que, no sé, que a lo mejor hay clientes más mayores, que tenéis que ayudarles más, en ese sentido, no sé. Yo creo que desde el punto de vista de producto, lo que se está produciendo en estos últimos meses, vuelta a la normalidad de los tipos de interés, yo creo que es clave. Ahí se está produciendo un cambio de marea. Yo creo que esto es lo más importante que está pasando ahora, ¿no? Que los tipos de interés vuelvan a niveles normales. El 4% podemos considerarlo normales, puede ser alto para lo que hemos visto estos últimos años, pero si coges un poquito más de perspectiva, pues es un tipo de interés normal, hace que el activo conservador por excelencia, que es la renta fija, vuelva a ser invertible. Era algo que no era invertible estos últimos años y yo creo que este movimiento tectónico, este cambio de marea, es, mirando para adelante, una de las claves de lo que va a demandar el inversor, ¿no? El inversor institucional, pues en estos últimos años, donde no ha podido invertir en renta fija porque no cubría una compañía de seguros, una mutualidad, no cumplía las rentabilidades que te daba el activo, por definición invertible para ellos por excelencia, pues ha tenido que reinventarse e invertir en cosas distintas, como puede ser las inversiones alternativas en cualquiera de sus versiones, ¿no? Inversiones que no tienen valor liquidativo diario y que han sufrido o que han vivido en estos últimos años un auge tremendo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer movimiento tectónico, ¿no? Si eso luego lo bajas a las distintas categorías de activos, pues también tiene distintos efectos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el movimiento fundamental, ¿no? El que los inversores en su parte conservadora, que se lo sabe mucho mejor Ángel, pero bueno, el inversor español tiene un sesgo conservador tremendo, pues que puedan volver a invertir en el activo por excelencia conservador, que es la renta fija, de forma natural, tiene consecuencias sobre todo en las otras categorías que han emergido estos últimos años al calor de los tipos extraordinariamente bajos, pero también tiene consecuencias pues en renta variable, donde también hemos visto que estos últimos años pues el poco dinero que hay en España en activos en riesgo, porque ahí la cultura española todavía hace que la gente le cueste invertir en riesgo, pues se haya concentrado en los fondos llamados de crecimiento, ¿no? En contra, pues una categoría que en España tiene mucho predicamento y tiene muy buena prensa, que son los fondos value, ¿no? Los fondos de autor, que en España, pues como han tenido muy buen recorrido, ¿no? Este último año, estos últimos 2 años sí, pero antes habían pasado por una cierta travesía en el desierto, pues ahora están volviendo a recuperar el protagonismo. Pues hay algo donde España se diferencia y donde además tiene
muy buenos gestores, con mucha notoriedad y con predicamento no solamente en España, sino fuera. Yo creo que eso es la clave. O sea, la clave desde el punto de vista del inversor es la vuelta a la normalidad de los tipos de interés, que está provocando un cambio de marea que, bueno, hace que los inversores vayan detrás. Los inversores van detrás de la rentabilidad. No creo que haya nadie aporreando las ventanillas pidiendo fondos sostenibles. La gente lo que quiere es fondos que den rentabilidad, y si la rentabilidad en renta variable la daban estos últimos años los fondos tecnológicos, querían fondos tecnológicos. Si lo empiezan a dar los fondos value, querrán fondos value. En la parte conservadora, pues si la renta fija te da un 4% sin riesgo, pues tiras ahí en frente a fondos que no entendían muy bien lo que tenían por debajo, que no tenían valor liquidativo diario y tal. Entonces, yo creo que eso es por ahí por donde van los tiros. Oye, ya que hablabas de tipos de interés, bueno, hemos tenido una subida hace poco. ¿Qué previsiones tenéis? ¿Cómo pensáis que puede evolucionar? Pues se dice si ha sido la última subida de tipos, otros dicen que no. ¿Quién se moja? Yo me mojo, yo puedo estar hablando aquí toda la mañana, pero que ya me callo. Yo digo, la subida de tipos de interés, yo creo que el mensaje de Lagarde de la semana pasada fue muy claro, ¿no? O sea, yo creo que hubo una discusión muy fuerte en el seno del Consejo del Banco Central Europeo, y esta última subida ha sido sin consenso, pero la contrapartida a que esta subida haya sido sin consenso es que ya no lo van a subir más. O sea, yo creo que fue todo lo explícito o explícita en este caso, que puede ser un presidente, un responsable de política monetaria de, en este caso, la zona euro, ¿no? Pues dijo que los tipos ya no los van a subir más, que ya es bastante decir eso, pero también a cambio de eso lo que vamos a tener es tipos altos o al 4%, tipo DEPO. O sea, como hay tres referencias distintas, el tipo DEPO está al 4%, pero durante más tiempo de lo que esperábamos. Entonces, bueno, porque yo creo que al final de lo que se trata es que nos sometamos al tratamiento completo, ¿no? Todo, como decía Ángel Uide este domingo en El País, en Negocio, una tribuna fantástica que firmaba Ángel, lo que tenemos es que todo el tratamiento del antibiótico, pero creo que además el análisis que hace Ángel ahí, yo lo comparto, la contrapartida va a ser que lo que vamos es a convivir con inflaciones más altas. O sea, la tercera derivada de este cambio de política monetaria, de este cambio de tranco de política monetaria que estamos asistiendo y que lógicamente tiene muchísimas consecuencias en la valoración de todos los activos, es que los bancos centrales, no el europeo, sino todos los bancos centrales de países desarrollados van a empezar a cambiar el objetivo de inflación. O sea, el objetivo del 2% es algo que se estableció en los años 90, cuando podía tener sentido entonces, pero ahora creo que tratar de bajarlo a esos niveles tiene muchas más contrapartidas negativas o contrariedades o efectos negativos que beneficios. Entonces, bueno, yo creo que por ahí van los tiros, y con eso, con ese nuevo escenario de tipos es con el que tenemos que hacernos la composición del lugar todos los que nos dedicamos o a descontar flujos de caja o a descontar cupones o a descontar rentas del alquiler. Y esa es la clave. Por eso creo que la reunión del jueves pasado fue muy valiosa, fue muy valioso el contenido de lo que dijo Lagarde la semana pasada. Jordi, si quieres, para complementar, ¿no? Nosotros tenemos una previsión muy parecida. Yo creo que estamos todos en el mismo punto y, pues bueno, seguramente estamos ya en la última subida y la duda ahora es cuánto tiempo estamos ahí, ¿no? Pero creo que lo relevante, si damos un paso atrás y miramos las cosas con perspectiva, es que veníamos de un escenario de tipos negativos, que no sabíamos cómo salir de allí, que provocaba un montón de distorsiones, y ahora estamos en un escenario normalizado, ¿no? Y este sí que lo sabemos gestionar. Y la transición que hemos vivido, pues gran parte, que era lo que José Ramón explicaba para los institucionales, pero que ha pasado exactamente lo mismo para los inversores particulares, pues es lo que hemos vivido, ¿no? Y ha habido este cambio de asset allocation. Muchos inversores particulares se habían visto forzados para buscar rentabilidad o a asumir más riesgo o a invertir en activos ilíquidos, ¿no? Y ahora volvemos otra vez a los asset allocation con los que están cómodos. Entonces, creo que entramos en un periodo de normalidad que sabemos gestionar y que es un escenario, pues, digamos que mucho más tranquilo, ¿no? Donde podemos tener una recesión, pero no será una gran crisis como las que hemos vivido, donde nos puede sorprender algo al alza o a la baja, la inflación, los tipos, pero donde estamos en un entorno conocido y controlado. Oye, por tipo de, hablaba José Ramón de alguna de rentabilidad en concreto de algún tipo de fondo, ¿no? Entonces, no sé si podéis hablar un poco de sectores.
donde se pueda ver, bueno, donde se haya visto en los últimos tiempos más rentabilidad y de cara al futuro, donde veis que puede haber más movimiento. David o Ángel, o David, si quieres. Bueno, pues si queréis os cuento dónde estamos nosotros, dónde hemos estado invirtiendo en los últimos años. Puedo decir desde 2019 y aprovecho para contar algo que hicimos ya hace tiempo y que probablemente pues haya alguien en la sala que lo pueda conocer, que es a través de la gestión discrecional de carteras, un mandato en concreto que es Next Generation. Lo que hicimos ya hace años fue intentar identificar cuáles iban a ser las temáticas ganadoras a futuro y lo dividimos prácticamente en 3 bloques. Uno que apuntaba a la revolución 4.0, que de hecho a día de hoy es todavía uno de los sectores que tenemos como recomendados. Luego la sostenibilidad y medio ambiente, que también, lógicamente, pues, forma parte de este mandato de gestión. Y luego la demografía y los estilos de vida, que tiene más que ver con la salud también, que también es otro de los sectores que tenemos como recomendados, ¿no? Lo que buscamos que es pues, intentar anticiparnos y lo venimos haciendo desde hace tiempo. Estoy de acuerdo con José Ramón en que un cliente, y es lo que queremos en el banco, lo que busca es rentabilidad, pero si puede encontrar rentabilidad a la par que puede hacer esa inversión, como comentaba antes, con propósito, pues yo creo que es redondo, ¿no? La evolución en términos de rentabilidad ha sido positiva, con lo cual yo creo que esto para un cliente lo que hace es confiar en que la estrategia es buena y sobre todo también una cosa muy importante, cualquier recomendación que hagamos siempre enfocarla en el medio-largo plazo y con un objetivo claro de intentar mantener el patrimonio de nuestros clientes, no garantizándolo, pero sí preservándolo con una gestión responsable y prudente. Bueno, yo si quieres puedo hablar un poco cómo ha evolucionado el acceso al cliente. Es verdad que la normativa, pero también las prácticas de las entidades comercializadoras ha ido en una línea de mayor protección al cliente, de evaluación de idoneidad o de un test de adecuación en función del servicio a prestar. Esto ha dinamizado, ha espoleado mucho los servicios de gestión discrecional. De hecho, hoy 2 de cada 3 fondos se canalizan a través o bien de asesoramiento o bien de gestión discrecional de carteras, y esto pone en manos de los gestores el control de los movimientos de los mercados, lo cual es bueno y evita efectos manada por parte de los clientes o tomas de decisiones erróneas de cambios o bien de reembolsos o bien de cambios de política de inversión. Y esa es la gran revolución que ha habido en esta industria. Ha generado un modelo de arquitectura abierta, ha habido acceso a proveedores de terceros y al final lo que ha redundado es una mayor calidad en la prestación del servicio al cliente. Y esto es lo que hemos evolucionado a favor y, por lo tanto, cuando ha habido crisis, a diferencia del año 2008, donde el patrimonio se redujo casi a la mitad, tanto por el efecto de valoración de mercado como por el efecto de reembolso o pánico de reembolsos. Sin embargo, en crisis posteriores, por ejemplo, la de la pandemia o la que hemos tenido más recientemente en el Reino Unido o las crisis bancarias de este año en Estados Unidos o en otros países de Europa, lo que hemos visto es que el cliente no ha huido del riesgo. ¿Por qué? Porque 2 de cada 3 clientes están gestionados por un gestor profesional. Para mí este es el grado de madurez y la evolución que ha tenido el mercado español y que es bueno que se siga manteniendo y que acentuemos las diferencias
en determinadas cuestiones de entidades y de servicios, pero que sigamos preservando esta libertad para el cliente, porque en definitiva, al final, a quien beneficia es el mismo. Yo ya que has hablado de gestores profesionales, me parece que abre bien la cuestión a preguntaros por las criptomonedas, que ha salido esta mañana en otra mesa redonda, ¿no? No sé si dentro de la inversión en banca privada esto se plantea o cómo lo veis en general. Bueno, aquí la posición que tenemos es que nosotros solo vamos a ofrecer este producto cuando estemos seguros que es un buen producto para nuestros clientes y esté regulado. Y esto va a ser el momento en el que vamos a plantearnos si ofrecemos o no. Creo que no estamos en ese punto. David. Pues la respuesta es bastante similar. Es decir, el mercado de las criptomonedas tiene varios puntos que no encajan mucho con lo que nosotros hoy queremos comercializar para nuestros clientes. Uno de ellos es que es un mercado opaco, un mercado que todavía no está totalmente regulado y que tiene un carácter especulativo, si me permitís. Con lo cual, bueno, a poco también que conozcáis el espíritu de Bancamark y cómo intentamos hacer las cosas con los clientes, hoy las criptomonedas no las tenemos en el radar. No. José Ramón, ¿vosotros? Yo tampoco creo que sea nada invertible, o sea, no es algo invertible. Es la única razón por la que la gente ha invertido era porque subía. Ahora que baja, pues ya ni siquiera hay esa razón para comprarlo. O sea, no por invertir, porque desde luego no es una inversión, algo que no te da nada, ni un cupón, ni un dividendo, ni una renta, pues no es un activo invertible. Pretendía sustituir a la moneda, pero tampoco, algo que tiene esta volatilidad, tampoco puede considerarse algo transable, ¿no? Una moneda, vamos. Y bueno, yo creo que es algo que he tenido mucho predicamento porque, bueno, pues alineaba un poco a los liberales de salón, a los tequis y a los narcos. Entonces, bueno, pues por eso. Oye, se nos ha quedado un poco en el tintero los sectores. Quería preguntaros por ellos, incidir un poco en si veis algunos sectores que van a tener un interés claro en los próximos años. Bueno, yo si queréis intento mojarme un poco más que sectores os digo un poco las recomendaciones de activo y yo creo que la primera es la renta fija, monetarios en general. Creo que tenemos una oportunidad, tanto en términos nominales como reales, nos ofrecen rentabilidades atractivas y con el escenario que hemos comentado, pues tiene todo el sentido del mundo estar allí. La renta variable llegará a su momento, pero pensamos que todavía no estamos ahí, que tenemos que estar un poquito más adelante en el ciclo para entrar en la renta variable, ¿no? Luego, en el mundo de las inversiones alternativas también pensamos que hay oportunidades en private equity, sobre todo para diversificar las carteras, ¿no? La mayoría de las carteras todavía tienen pesos muy bajos en inversión alternativa y incrementarlos tiene sentido. Y luego, un poco más exótico, ¿no? Pues dólar puede tener algo más de recorrido en la situación en la que estamos. Y en el mundo de las commodities, el petróleo, ¿no? Que probablemente este movimiento que ha empezado va a tener continuidad por cómo está moviendo la geopolítica y, por tanto, también es otro elemento que podemos aprovechar en las carteras. David. Sí, pues por seguir un poco el esquema, os cuento también a nivel de distribución de activos. A día de hoy, por empezar por la parte de renta fija, y ya lo hemos comentado, que vuelve a ser un activo que es interesante. De hecho, para nosotros, a día de hoy, nos parece que es el activo, uno de los activos más interesantes. Y apostamos dentro de la renta fija por el investment grade. Es decir, apostamos por calidad y Europa. En cuanto a lo que sería la renta variable, pues somos cautos, pensamos que seguramente no es todavía el momento de meternos muchísimo y sobreponderar renta variable, pero dentro de la renta variable apostamos por la renta variable americana, también por emergentes.
Y luego, aparte de esto, pues también por tocar el tema de inversiones alternativas y sectores, pues como he comentado antes, por ejemplo, sector financiero, sector salud, infraestructuras, nos parece también que es importante, tecnología, también estamos presentes, y en inversiones alternativas, pues transición energética, por ejemplo, que también yo creo que todos estamos muy pendientes de este tema y bueno, pues haciéndolo siempre con la diversificación adecuada y teniendo en cuenta, insisto, el perfil del cliente. José Ramón, ¿añadirías algún otro sector al que prestarle atención? Bueno, bueno, ahora sectores pues serían sectores que se benefician de esa vuelta a la normalidad de los tipos de interés. O sea, yo creo que esa es la clave, pero mi primera recomendación sería que se hiciesen una planificación financiera. O sea, yo creo que cualquiera que quiera invertir lo que tiene que hacer es un ejercicio de planificación financiera, mejor con Avante que con cualquier otro. En Avante lo hacemos mejor que nadie y va a entender por qué está invirtiendo, cuáles son las razones por las que tiene el porcentaje que tiene en renta variable, en renta fija o en activos alternativos, y eso lo que al final le va a proteger es del peor consejero financiero, que son las emociones, ¿no? El peor consejero financiero, sin lugar a dudas, son las emociones los que te llevan a tomar decisiones erróneas en los peores momentos. Entonces, bueno, pues con ese ejercicio de planificación financiera lo que consigues es entender por qué estás invirtiendo en lo que estás invirtiendo de acuerdo a tus objetivos de rentabilidad que persigues, y luego la cartera pues la construimos nosotros por debajo, ¿no? Entonces, bueno, contestando más en concreto a tu pregunta, pues en renta variable, ¿cuáles son los sectores que se van a beneficiar más de la vuelta a la normalidad de los tipos de interés? Bueno, pues te voy a contestar con una about that. Pues yo creo que lo va a hacer bien lo que lo ha hecho mal en el entorno de tipos de interés bajo, y lo va a hacer mal lo que lo ha hecho bien en el entorno de tipos de interés bajo. Y ahí yo creo que se puede comprender pues qué es lo que lo ha hecho mal. Pues tenemos cosas muy cerca que lo han hecho mal estos últimos años, me refiero pues en los últimos 10 años, ¿no? Y que ya lo están empezando a hacer bien, pero que deberían hacerlo mejor. Y eso a lo mejor este año sería todavía más evidente si en la bolsa americana pues las 7 magníficas estas compañías que están tocadas por el dedo de la inteligencia artificial no lo estuvieran haciendo tan bien, pues estas diferencias en renta variable serían más evidentes, serían más, están siendo así, pero serían más evidentes en la lectura de la evolución de los distintos índices. Pero yo creo que eso todavía tiene más recorrido, sobre todo en un entorno donde, como decíamos antes, el entorno de tipos de interés pues no es el que pensábamos que iba a ser hace pocos meses de forma estructural, ¿no? No sé si te he contestado, pero sí. Estoy como Greenspan. Si me has entendido es que no me he explicado bien. No, muy bien, muy bien. Hoy quería retomar una cuestión que habíamos tratado antes ligeramente, que es al hilo de una cuestión que comentaba José Ramón, que era que el inversor español es muy conservador, ¿no? No sé si aquí, en comparación con otros países, por ejemplo, o sea, si ganaría, digamos, el inversor siendo un poco más arriesgado, no sé cuál es vuestra opinión, y si está siendo un poco más arriesgado ahora que hace unos años. Bueno, esta cuestión puede ser un poco tópico. Es verdad que nuestra base de clientes es más minorista que institucional, que en el resto de los países europeos. La media es 70% institucional, 30% minorista, y en nuestro caso es prácticamente al revés. Por lo tanto, los inversores institucionales es verdad que a lo mejor tienen un objetivo de más largo plazo y por eso pueden diversificar más y con políticas, digamos, de más riesgo a medio y largo plazo. Sin embargo, ciñéndonos a la evolución del inversor minorista, nosotros desde el Observatorio Imerco, en fin, aquí todo el mundo habla de su marca, yo también, aunque sea institucional, hacemos cada 2 años encuestas, cómo se van definiendo los partícipes. En el año 2000, que creo recordar que fue la primera encuesta que hicimos, una inmensa mayoría estábamos saliendo de la crisis, claramente se configuraba como un inversor moderado. Sin embargo, este porcentaje, a medida que se ha ido normalizando la economía, la crisis con determinados aspectos, pues ha ido creciendo. Los guarismos económicos, ese porcentaje ha ido disminuyendo hacia un perfil, digamos,
más no tan dinámico o más arriesgado, pero sí un poquito entre medias, ¿no? Moderado. Y luego también hemos observado, en cuanto al plazo de inversión, se ha alargado del corto plazo hacia el medio y el largo, y eso también es otro factor que dice mucho de cómo los ahorradores en España han mejorado esa percepción, también ese análisis, esos test que hacen las entidades comercializadoras que se acaban de comentar, sin duda va en esa senda positiva para perfilar mejor a los clientes. Y hoy las carteras de fondos de inversión tienen un porcentaje de renta variable cercano al 30% de media, y por lo tanto no desencajan demasiado en el entorno medio europeo. Es verdad que hay países que son prominentemente inversores en renta variable, insisto, que tienen unas carteras de inversores mucho más institucionales que el nuestro, pero en un entorno comparativo mediano, nuestro perfil de inversor no es excesivamente moderado o conservador en comparación con otros perfiles. Es verdad que los tipos de interés bajos quizá pues, han forzado, como habéis comentado algunos, a estas inversiones en otro tipo de activos en espera de esta normalización de tipos, y a lo mejor pues, con estas rentabilidades en la renta fija a corto pues, vemos más, y de hecho lo estamos viendo con las suscripciones que estamos viendo en este año y parte del año pasado, que se están centrando en políticas de inversión más de renta fija a corto. No lo sé, llegaremos a un punto de equilibrio y veremos dónde está, pero como los mercados se mueven, pues también seguro que va evolucionando. Pero lo más importante, y con esto termino, es que hoy el riesgo del inversor está mejor gestionado por una entidad profesional, con esos contratos de gestión discrecional de carteras que antes que se regía, como decía José Manuel, más por las emociones, y hoy es más por la profesionalidad, y en eso creo que hay que destacar que es un punto muy bueno para todo el mercado. Sí, yo sobre esto siempre tenemos la percepción esta, ¿no?, de que el inversor español es muy conservador. Nosotros hemos tenido encuentros con entidades de otros países, ¿no?, discutiendo sobre el negocio, y me acuerdo las primeras veces estábamos con unos alemanes y nos decían, no, es que ¿sabes qué pasa? El inversor alemán, por nuestra historia y tal, es muy conservador. Y luego veíamos unos italianos y nos decían lo mismo, ¿no? Y yo creo que esto no tiene que ver tanto con el inversor español, europeo. Creo que la diferencia está más en los anglosajones y los que no lo son, y sobre todo viene por la parte de la cultura financiera, ¿no?, de tener esa historia, de tener la cultura de haber invertido, de sus familias han invertido, de conocer los mercados, cómo funcionan, los principios básicos de la inversión, ¿no? Y esto no es inmediato, ¿no? Y va a costar tiempo, y necesitamos invertir en educación financiera para llegar a ese punto y tener unas carteras que sean más óptimas, ¿no?, desde un punto de vista financiero en el medio y largo plazo. David, ¿querías apuntar algo? Sí, no, lo único que quería apuntar, porque estoy totalmente de acuerdo en el tema de la cultura financiera. Sin lugar a dudas, yo creo que se ha dado un paso, que el inversor medio español hoy tiene una cultura financiera seguramente más amplia, y creo que las entidades también hoy tenemos una responsabilidad en este sentido, que tiene que ver con el traspaso del patrimonio a las siguientes generaciones. Hoy las siguientes generaciones, es decir, los hijos de nuestros clientes, pues tenemos la oportunidad también de enseñarles, de mostrarles, de explicarles bien, ¿no?, cómo funciona todo esto, para que ellos también, en función de sus expectativas, pues puedan tomar decisiones adecuadas, ¿no? Y en ese sentido, pues a ver, nosotros como banco familiar, banco español familiar, ya en la cuarta generación ponemos ahí también mucho el foco para que esas siguientes generaciones puedan tener esos conocimientos y poder acompañarles, ¿no?, en este camino. Quería abrir yo creo, casi último bloque, que es eso del futuro, ¿no? La industria, ¿cómo ves vuestro sector de aquí a 5 años? Por ejemplo, no sé qué retos
¿Veis que cuestiones legislativas, por ejemplo, veis importantes que se regulen bien? Ángel, Bueno, más global. sobre cómo estaremos dentro de 5 años, no sabemos cuál es el futuro, pero sí cuál nos gustaría, y es que haya una mayor capacidad de ahorro. Eso significará que la economía ha crecido, porque si no hay crecimiento de la economía, no hay ahorro. Entonces, vamos a fomentar el crecimiento económico y luego vamos a fomentar también el ahorro, con medidas que así lo demanden. Y sobre el tema de con mayor conocimiento de los mercados financieros, mayor educación financiera, la mejor educación financiera es que cuando empieces a trabajar tu empresa, pues te mete en el mundo del mercado financiero a través de un fondo de inversión. Claramente es un hándicap que tenemos como sociedad, cómo vamos a financiar el envejecimiento y esa longevidad sin un sistema de pensiones de capitalización. Por lo tanto, la mejor educación es que puedas invertir y veas cómo se van moviendo los mercados. Y respecto a los retos regulatorios, que sin duda son muchos y variados, ya comenté antes la estrategia de inversión minoristas, que ese es un tema importante. Tenemos otro reto con los fondos de inversión a largo plazo, los FILPES, donde todavía, desgraciadamente, ese desarrollo que puede venir a través de esas inversiones menos líquidas que se han comentado en esta mesa, ese va a ser el vehículo, creo que muy óptimo para canalizarlo, y como no cambiemos nuestra normativa en España para que esos fondos no tributen al 25% como tributan ahora, y si lo hagan al 1% para evitar esa doble imposición del vehículo y del inversor, lamentablemente perderemos la oportunidad de gestionar desde España un vehículo que tiene una potencialidad de crecimiento muy grande, y lo que nos volveremos a convertir es en importadores de capital en vez de, ya no digo exportadores, que ojalá nuestra industria fuera más exportadora, pero al menos que nuestra industria se pueda desarrollar en igualdad de condiciones que el resto de los mercados europeos. Pues hablando del sector de banca privada, yo creo que estamos en un sector en transformación, donde se difuminan las barreras de entrada y probablemente vamos a ver una banca privada más grande, gracias al conocimiento que podemos tener en mayor profundidad de nuestros clientes. Ya no se limita solo a saber el patrimonio, sino saber qué consumen, cómo lo consumen, qué valoran, y entonces poder ofrecerles este servicio. En segundo lugar, todo el mundo de la regulación. Creo que la Retail Investment Strategy, sin duda, es la que nos va a afectar más. Esto nos obliga ya a día de hoy a todos los jugadores a pensar en cuál va a ser nuestra estrategia de negocio, cómo vamos a competir en el futuro, porque no es solo adaptarnos a la Retail Investment Strategy, sino que ya nos anuncian, ¿no?, una futura prohibición de las retrocesiones. Por tanto, hoy tenemos que pensar no solo en el gap, sino cuál va a ser el punto de llegada, y va a provocar muchos cambios. Yo creo que está claro que los márgenes se van a comprimir, la parte de ingresos va a estar limitada, la parte de costes, por la propia adaptación, pero también por el running, va a subir. Y puede haber cambios importantes en la industria, ¿no?, favoreciendo gestoras grandes y gestoras de gestión pasiva, y probablemente con más problemas gestoras más pequeñas y la gestión activa. Y el tercer bloque, yo creo que es toda la inversión en tecnología, ¿no? Tecnología que, por un lado, nos tiene que ayudar a eficientar procesos y compensar parte del margen que vamos a perder por la regulación, y una tecnología que también nos tiene que ayudar a mejorar la experiencia de nuestros clientes, ¿no?, a tener un mejor servicio. Muy bien. David. Bueno, yo creo que vamos todos más o menos por un camino parecido, pero por incorporar algo nuevo. Claramente, bueno, el tema de la normativa es obvio, MiFID III, pero luego también la transformación digital va a ser fundamental para los próximos años, sin ninguna duda. Nosotros, de hecho, empezamos ya con un plan profundo de transformación digital con el que continuamos y que tiene un objetivo fundamentalmente, que es intentar anticiparnos a las necesidades que puedan tener en este sentido nuestros clientes. Cada vez se demanda más la omnicanalidad, también un servicio mucho más ágil en canales remotos, y lo vemos en las propias estadísticas, ¿no?, de nuestros clientes. A día de hoy,
nosotros en banca privada, banca patrimonial, en Bancamark, ya el 80% de nuestros clientes utilizan habitualmente los canales digitales. Y en esto hay que seguir invirtiendo, hay que seguir creciendo y es fundamental. Y lo uno con lo que había comentado antes también del reto de las futuras generaciones. Creo que si no pensamos en esto, mal haríamos como banca privada, ¿no? Y lo ligo precisamente también con la transformación digital. Nosotros el año pasado pusimos en marcha una plataforma digital de inversión que es Avantio, que es una forma de digitalizar el modelo de banca privada para las nuevas generaciones, ¿no? Las próximas generaciones, y es una forma de acompañar también a un tipo de inversor que viene a futuro, que es diferente al inversor tradicional que podemos pensar o que conocemos, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que estos dos puntos, unido a la normativa, serán claves. Muy bien. José Ramón, ya acabo contigo. El futuro ya no es lo que era, ¿no? Que decía, bueno, sí, yo creo que el futuro, pues yo creo que lo que tenemos que pedirle al regulador, aunque sea mucho, es que no meta muchos palos en la rueda, y bueno, ahí Inverco pues tiene que pelearse y hacer valer su papel de patronal, y bueno, pues a nivel europeo, ahí yo creo que llegamos menos, pero sobre todo a nivel nacional, pues yo creo que hay posibilidades de pues no caer en eso que está en español, de no perder la oportunidad de perder la oportunidad, como llevamos haciendo tantos años, ¿no? Entonces, bueno, pues los planes de pensiones privados yo creo que es una beta y un camino a explorar. Ahí los países latinoamericanos nos tienen mucho que enseñar y podríamos seguir ese tipo de modelos, pero bueno, eso es una carta a los Reyes Magos. En el tema digital, yo también estoy de acuerdo que está transformando la industria, eso hace que las barreras de entrada, unido al tema regulatorio, pues sean cada vez mayores. Veremos un proceso de consolidación que ya está en marcha, sobre todo, bueno, a todos los niveles, ¿no? España está siendo un buen ejemplo de eso, ¿no? Lo que está pasando con los grandes jugadores, en los medianos algo menos, pero en los pequeños también se está produciendo un proceso de consolidación que con estas barreras de entrada, tanto tecnológicas, con la inversión que hay que hacer en digitalización, pues se va a acelerar. Y luego, bueno, pues no sé, eso yo creo que es un ejercicio, una paja mental, ¿no? Lo que puede afectar la inteligencia artificial generativa en la relación con los clientes. No lo sé, no quiero pecar de negacionista o de escéptico, pero bueno, veremos a ver qué pasa ahí. No sé, a lo mejor nos sustituye a todos un avatar. Muy bien, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, cerramos. Muchas gracias a todos. Gracias. Por favor, rogamos a los participantes que permanezcan en la tarima para hacer la foto de grupo y a continuación habrá un descanso y se servirá un almuerzo cóctel.